cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rendirá su informe anual de labores 2014-2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Magistratura del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país. Martes 10 de noviembre, 11 horas, Canal Judicial y Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral. Se ordenó al INE reintegrar cantidades descontadas al PRD y a Morena con motivo de multas. Mañana se presenta el informe anual de labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El organismo jurisdiccional garantiza la tutela judicial efectiva con tesis y jurisprudencias. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida al espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información porque tenemos muchos temas de que platicar y para comenzar los invito a conocer un resumen de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que reintegre las cantidades descontadas ilegalmente a los partidos de la Revolución Democrática y Morena con motivo de diversas multas derivadas de las irregularidades encontradas en el dictamen de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a cargos de diputados federales correspondiente al proceso electoral federal 2014-2015. El Pleno revocó la determinación del Consejo General del INE de realizar las deducciones correspondientes al financiamiento público para actividades ordinarias en los referidos partidos, ya que al aplicar los descuentos correspondientes a las administraciones de los partidos políticos con motivo de las multas de forma inmediata a la notificación, sin que éstas fueran definitivas, vulneró los principios de legalidad y certeza que se deben observar en todos los actos y resoluciones que emite en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, la Sala Superior ordenó al Congreso de Quintana Roo que, a la brevedad posible, lleve a cabo las adecuaciones y reformas a la legislación electoral local conforme al ordenado por el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, así como las leyes generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero y 23 de marzo de 2014, respectivamente. En otro asunto, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE por el que se aprobó y ordenó la publicación del catálogo de emisoras en los procesos electorales extraordinarios en la elección de miembros del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, así como en la elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una tesis para garantizar un esquema integral de justicia electoral y el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Guadalupe López. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que los órganos jurisdiccionales electorales locales deben conocer y resolver las impugnaciones en contra de actos emitidos por los órganos estatales de partidos políticos nacionales que afecten el derecho de afiliación en el ámbito de las entidades federativas. En la tesis 83/2015, con el rubro Definitividad, debe acotarse el medio de impugnación local antes de acudir a la jurisdicción federal cuando se controviertan actos de órganos estatales de partidos políticos nacionales que afecten el derecho de afiliación en el ámbito de las entidades federativas. El máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral establece que este criterio garantiza un esquema integral de justicia electoral y el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Además, permite privilegiar el reconocimiento de los tribunales electorales locales como instancias de defensas idóneas para restituir los derechos, de manera que quienes argumenten una afectación a su derecho de afiliación tienen el deber de agotar las instancias previas a través de las cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensión. En este sentido, se considera que los medios de defensa en general y, en especial, los que tienen como objetivo la protección de derechos ciudadanos previos en las legislaciones electorales de las entidades federativas,
deben ser reconocidos como instrumentos amplios que hacen posible la tutela de ese tipo de derechos. Para Informativo Electoral, Guadalupe López. En más actividades jurisdiccionales, la Sala Superior estableció que la residencia efectiva de un aspirante a integrar un OPLE no debe limitar su registro. Montserrat Vázquez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la falta de constancia para acreditar la residencia efectiva de un aspirante a integrar un organismo público local electoral local no debe conducir a negar el registro cuando existen otros elementos que logran acreditar ese requisito. En la jurisprudencia 27-2015 con el rubro Organismos Públicos Locales, la residencia como requisito esencial en el procedimiento para integrarlos obliga a la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para acreditarla, establece que no se debe limitar el registro por el hecho de no haberse adjuntado dicho comprobante. En este contexto, la autoridad competente tiene la obligación de atender la situación particular del caso y determinar si con los medios de prueba aportados por el interesado se cumple o no el requisito o si existen documentos que resulten preferibles para su acreditación. La jurisprudencia garantiza la protección efectiva de los derechos humanos establecida en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en los que se indica que se debe otorgar a las personas la protección más amplia. De manera que la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan en requisitos de elegibilidad o para el nombramiento de funcionarios no debe subordinarse a elementos formales como la exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena satisfacción. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. En más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le invita a la presentación del Informe Anual de Labores 2014-2015 que rendirá el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza en cumplimiento de la fracción 21 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La cita es mañana martes 10 de noviembre de 2015 a las 11 horas en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presentación del Informe Anual de Labores se puede seguir vía internet a través de la dirección electrónica que en este momento aparece en su pantalla y a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En más información, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, indicó que en las últimas 3 décadas las mujeres han jugado un rol fundamental en México, ya que mediante las exigencias de sus derechos han contribuido a lograr avances en materia de igualdad. Al participar en la presentación del libro Mujeres al Poder, el impacto de la mayor representación de mujeres en políticas públicas, de la autoría de Margarita Dalton Palomo, realizada en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el magistrado expuso que las asimetrías de género se pueden erradicar desde la formación de valores en el ámbito familiar. Por su parte, Margarita Dalton Palomo, autora del libro, destacó que las mujeres al arribar a la política tienen varios retos a superar y estos comienzan con la ideología, ya que en nuestro país, dijo, aún prevalecen estereotipos. Al respecto, Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca, resaltó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha colocado a la vanguardia en materia de paridad de género, ya que con sus sentencias ha logrado un incremento de la presencia femenina en los congresos y en la toma de decisiones políticas. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa participó en la reunión del Grupo Central de la Iniciativa de Integridad Electoral convocada por la Fundación Kofi Annan, junto con 10 expertos y académicos de distintos países y organizaciones. La magistrada Alanís Figueroa debatió sobre los problemas de la democracia en el mundo para impulsar soluciones viables con los temas de acceso a la justicia y violencia política en contra de las mujeres. Durante la segunda reunión anual del Grupo Central, sus integrantes revisaron eventos significativos en diversas democracias y dieron seguimiento al desarrollo de sus procesos electorales con la finalidad de contribuir a un mejor entendimiento y al impulso de la integridad en las elecciones. La magistrada Alanís es la única latinoamericana que participa en el Grupo Central de la Iniciativa por la Integridad Electoral. El objetivo del grupo es identificar y diagnosticar los actuales problemas de las democracias y de las elecciones, además de proponer nuevas metodologías que contribuyan al fortalecimiento de las mismas. En otra información, la investigadora y coordinadora del programa de análisis regulatorio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ana Elena Fierro Ferráez,
Comentó que la transparencia y la apertura de la información son el mejor desinfectante para la función pública, ya que contribuyen, dijo, a evitar la corrupción y permiten mejorar la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes. Durante la emisión del programa Justicia Electoral de la Semana, que se transmite aquí en Plataforma Electoral, indicó que el combate a la corrupción no es una cuestión automática, sino que debe ir acompañada de un orden jurídico y de las instituciones encargadas de procesar a los servidores públicos que cometieran algún delito. La investigadora comentó que si no tenemos instituciones y leyes adecuadas, todos los días podríamos identificar gente que roba dinero y jueces que dejen libres a personas que no deberían, pero no podría pasar nada. Por otra parte, subrayó que la rendición de cuentas y el gobierno abierto tienen que ser mecanismos que permitan gobernar mejor y generar que la ciudadanía confíe en sus instituciones. Afirmó que la transparencia es uno de los mecanismos con los cuales consolidamos nuestra democracia, ya que si nosotros elegimos a nuestras autoridades, tenemos que conocer qué hacen, en qué y cómo gastan los dineros públicos. El magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías, comentó que la certeza es uno de los principios rectores enmarcado en la Constitución que debe estar presente en todas las elecciones, ya que contribuye a garantizar la paz social debido a que la ciudadanía estará segura de que se respetó su voluntad popular expresada en las urnas. Durante una conversación con el ilustrador mexicano de textos infantiles, Alejandro Herrerías, en el programa El Arte de Juzgar, que se transmite por Plataforma Electoral, Sánchez Macías dijo que los resultados de las elecciones se han venido abajo por violaciones al principio de certeza. El magistrado indicó que con sus sentencias el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral ha contribuido a preservar la paz social, ya que ha garantizado la existencia del principio de equidad en las contiendas. Sánchez Macías consideró de suma importancia que en las familias se estimule el respeto a la toma de decisiones desde la infancia para contribuir al fortalecimiento de una sociedad democrática. El magistrado resaltó que en la niñez obtenemos los primeros valores como la justicia, el respeto a terceros, la equidad, el amor, la solidaridad y otros. Por su parte, Alejandro Herrerías explicó que sus obras están enfocadas al público infantil porque la niñez representa un campo infinito de posibilidades para fomentar los valores y una actitud positiva. Por ello, consideró necesario inculcar entre la niñez la importancia de la justicia, la equidad y la igualdad. Ahora lo invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos sistemas normativos indígenas en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta publicación se estudian 8 resoluciones emitidas por la Sala Superior y las salas regionales, en las cuales se analizan los criterios que se aplicaron para garantizar una interpretación a favor de los pueblos y comunidades indígenas antes de 2011. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Vamos a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rendirá su informe anual de labores 2014-2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Magistratura del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país. Martes 10 de noviembre, 11 horas, Canal Judicial y Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral. Gracias por su atención y ahora vamos a conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara y les comento que los magistrados José Antonio Abel Aguilar Sánchez y Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, encabezados por la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Araliz Soto Fregoso, participaron en el 6º encuentro de magistradas y magistrados electorales que se realizó en La Paz, Baja California Sur. En dicho evento participó el magistrado de la Sala Superior, Salvador Navagomar, con el tema federalismo y la tutela de los derechos humanos. Por otra parte, en sesión pública, la Sala Regional Guadalajara revocó el acuerdo emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, que aprobó la convocatoria y los lineamientos para la designación de los consejeros electorales de los consejos municipales con motivo del proceso electoral local 2015-2016. La magistrada presidenta y los magistrados indicaron que el procedimiento para seleccionar y ratificar a 175 integrantes de los consejos municipales electorales no estableció el nombre, el cargo y el consejo municipal al que pertenece. La magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso resaltó que en lo que va del año, el órgano jurisdiccional ha recibido 11.767 medios de impugnación y ha resuelto 11.766. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó un medio de impugnación interpuesto por Salvador de la Vega Velázquez en contra del acuerdo por el que se aprobó la sustitución de los candidatos a regidores en la elección de integrantes del Ayuntamiento de San José Iturbide. El Pleno explicó que el actor presentó el medio de impugnación 4 días después de haber sido notificado de la resolución, por lo que al haberse vencido el plazo legal, el recurso se consideró extemporáneo y se desechó de plano. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los resultados de las elecciones municipales de Cárdenas, Jalpa de Méndez, Macuspana y Tacotalpa, Tabasco. En cuanto a la elección del municipio de Cárdenas, determinaron que no se acreditó el supuesto reparto de artículos a la ciudadanía con el fin de obtener el voto a favor del partido ganador y desestimó el agravio relacionado con la inequidad en la contienda. En Jalpa de Méndez se confirmó la entrega de las constancias de mayoría y validez otorgadas a la planilla de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, ya que no se acreditó el supuesto rebase de tope de gastos de campaña. Asimismo, se confirmó la elección municipal de Macuspana y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, ya que desestimaron los agravios relativos a la nulidad de la elección, inelegibilidad de los candidatos y causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas. En lo concerniente al municipio de Tacotalpa, los magistrados federales confirmaron la elección y las constancias de mayoría y validez otorgadas a la planilla de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional al desestimar los supuestos argumentos relativos a la coacción y compra del voto. En otra información, la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección a favor del Partido Socialdemócrata en Cuernavaca, Morelos. El Pleno determinó que con base en los datos obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios de casillas, el partido ganó por más de 8,000 votos. Asimismo, ordenó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de dicho ayuntamiento con base en el cómputo obtenido de las actas de escrutinio y cómputo. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección del municipio de Naucalpan, Estado de México. Los integrantes del Pleno consideraron infundados los medios de impugnación relativos al rebase de tope de gastos de campaña, inelegibilidad del candidato ganador de la elección municipal, retraso en la instalación de las casillas, indebida integración de las mesas directivas, falta de exhaustividad y otras irregularidades. En otros asuntos se confirmaron las elecciones de los ayuntamientos de Donato Guerra, San Martín de las Pirámides, Zacualpan, Tejupilco, Iztapan del Oro, Santo Tomás, Tlalnepantla y Amanalco de Becerra. Por otra parte, el 5 y 6 de noviembre, la Sala Regional Toluca realizó el segundo coloquio sobre pueblos indígenas, autodeterminación y justicia, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre las normas que tutelan las garantías de los integrantes de las comunidades originarias, así como los desafíos que enfrentan para una mayor protección de sus derechos. Durante 2 días, diversos especialistas en la materia, así como representantes de comunidades, analizaron las legislaciones estatales, la Constitución Federal y los tratados internacionales que establecen la obligación de proteger los derechos de los integrantes de los pueblos ancestrales, así como aspectos relevantes de sentencias a favor de estos. El magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Daya, expuso que de las mesas de discusión se obtuvieron propuestas a favor de los integrantes de las comunidades indígenas.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no se acreditó que el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, así como Juan Pablo Valdés Fuentes, secretario técnico, y Adrián Héctor Ortiz Gámez, tesorero de la Presidencia Municipal, y el Partido Acción Nacional vulneraran la normativa electoral con la contratación de encuestas durante el proceso electoral 2014-2015. El órgano jurisdiccional concluyó que no se demostró la existencia de promoción personalizada ni de supuestos actos anticipados de precampaña y campaña o la vulneración del principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos al no haberse comprobado que dichas encuestas fueran difundidas por el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, en algún medio de comunicación. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rendirá su informe anual de labores 2014-2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Magistratura del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país. Martes 10 de noviembre, 11 horas, Canal Judicial y Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral. Gracias por continuar en Informativo Electoral y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el organismo realizó el 5 y 6 de noviembre el foro El Panorama Internacional sobre el papel de las encuestas electorales, Lecciones para México, con el objetivo de analizar y discutir el rol, desempeño, retos y perspectivas de las encuestas electorales desde una visión internacional. Durante los 2 días del evento se desarrollaron 4 mesas de discusión en las que se reflexionó sobre el papel de las encuestas electorales, los aspectos científicos de las encuestas y su rol en el ámbito internacional. El foro reunió a expertos en estudios de opinión pública y académicos de México y de diferentes países invitados. En otra información, el Congreso de Colima determinó que los comicios extraordinarios para elegir gobernador se realicen el 17 de enero de 2016. El dictamen aprobado establece que quien resulte electo en dichos comicios rendirá protesta de la titularidad del Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado en una sesión solemne que se realizará el primer minuto del día siguiente en que se quede firme la calificación de la elección extraordinaria. En tanto, el presidente del Colegio de Notarios del Estado, Ramón Pérez Díaz, quien asumió como gobernador interino de la entidad el 1 de noviembre, concluye su encargo el 18 de enero de 2016. El Instituto Electoral de Chiapas se integró e instaló el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, el cual se encargará de organizar, desarrollar y vigilar el proceso electoral local extraordinario para la elección de miembros de ese ayuntamiento de Chiapas. La jornada electoral se llevará a cabo el 6 de diciembre del presente año y las campañas electorales durarán 26 días, de manera que inician el 7 de noviembre y finalizan el 2 de diciembre. La Comisión Permanente de Organización y Vinculación Electoral tomó protesta de ley a quienes tendrán la tarea de recibir y resolver la procedencia o no de las solicitudes de registro de candidatos a presidente municipal, síndico y regidores. En más información, el 29 de noviembre se realizarán elecciones extraordinarias en el municipio de Tixla Guerrero. Lo anterior ya que se anularon los resultados de los comicios celebrados el 7 de junio y se designó un gobierno interino después que integrantes del Movimiento Popular de Guerrero y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación quemaran 27 de las 56 casillas instaladas.
El Instituto Electoral del Distrito Federal informó que en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre, se registraron 98.238 opiniones. Las autoridades del organismo afirmaron que este ejercicio rompió récord de participación por Internet, ya que superó en casi 3 veces la participación registrada el año pasado, en la que se alcanzaron 37.000 opiniones. Quienes no pudieron participar vía Internet lo hicieron de manera presencial ayer domingo 8 de noviembre de 9 a 18 horas en las 1.793 mesas receptoras de opinión que se ubicaron en las colonias o pueblos originarios. El Instituto Electoral de Guanajuato llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, en la que se dio por concluido el proceso electoral local 2014-2015. Como parte del cierre, se entregó a los integrantes del Consejo General un informe de las cifras y resultados de cada una de las etapas del proceso electoral. Además, se agradeció al personal del instituto y a la ciudadanía por su participación durante estas elecciones. El Instituto Electoral de Veracruz inauguró la etapa estatal del Concurso Nacional Juvenil en Debate Político 2015 en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Como jurado de este certamen, en las distintas categorías participaron consejeros electorales. Con estas actividades se busca impulsar la participación informada en la construcción de ciudadanía. El Instituto Electoral de Sonora, el Congreso del Estado, la vocalía del Instituto Nacional Electoral en esa entidad y la Secretaría de Educación y Cultura organizan los trabajos previos para la realización del evento Diputado Infantil por un Día en su edición 2016. El programa está dirigido a los alumnos de sexto grado de todas las primarias del Estado y se busca fortalecer y difundir la cultura democrática. La convocatoria se dará a conocer el próximo 11 de noviembre. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una pausa y regresamos con más información. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y ahora vamos a conocer la información generada en el ámbito internacional. En Argentina han incrementado los movimientos para apoyar la candidatura de Daniel Scioli rumbo a la segunda vuelta que se realizará el próximo 22 de noviembre. A través de correos electrónicos, cadenas de mails, calcomanías y asambleas, diversas empresas han convocado a los trabajadores a votar por él. La información expone las ventajas que representa la emisión de votos a favor de Scioli y las desventajas de que Mauricio Macri gane. Por cierto, que Daniel Scioli propuso a Mauricio Macri realizar un debate que no tuvieron durante la campaña. Macri aceptó y el denominado cara a cara se realizará este próximo 15 de noviembre. Tras asumir oficialmente la jefatura del gobierno canadiense, Justin Trudeau cumplió una de sus promesas de campaña y nombró el mismo número de mujeres y hombres como ministros de su gabinete. La semana pasada, Justin fue investido como el nuevo primer ministro de Canadá durante una ceremonia celebrada en Ottawa, en la que por primera vez invitó a la ciudadanía a acudir a su toma de posesión. En Venezuela aún no se ha firmado el acuerdo entre las cancillerías de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas para la conformación de la misión de observación de las elecciones parlamentarias. Dichos comicios se celebrarán el 6 de diciembre de 2015. Los diputados electos durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. En Bolivia, el Congreso aprobó una ley de referéndum después de 17 horas de debate. Con el referéndum que se realizará el 21 de febrero de 2016, se pretende modificar parcialmente la Constitución para permitir la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Con esto, Evo Morales, presidente de Bolivia, busca conseguir un nuevo mandato y convertirse en el jefe de Estado que estuvo más tiempo en el poder. Los bolivianos definirán el próximo domingo 21 de febrero de 2016 en las urnas la reelección del presidente para el periodo 2020-2025. Se nos terminó el tiempo. Hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca. Gracias por su atención. Que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rendirá su informe anual de labores 2014-2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Magistratura del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país. Martes 10 de noviembre, 11 horas, Canal Judicial y Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.